Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta y he venido para compartir con usted otra importante reflexión. ¿Cómo se titula en esta ocasión? Carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual. De eso vamos a estar hablando a partir de este momento. Y quizás usted se pregunte, ¿y por qué vamos a hablar acerca de que las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual? Amigo que me escucha, amiga que me escucha, vamos a estar hablando sobre esto porque la diferencia en la descomposición de carnes y alimentos de la tierra pues tiene un impacto brutal sobre la salud de los seres humanos. Y ante estas verdades nosotros deberíamos estar despiertos. Solemos decir en casi todas las presentaciones que lamentablemente aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se piden en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Y hemos dicho que tristemente eso habla de una terrible crisis de sanidad en la cual están sumidas tanto las personas creyentes, las personas que van a la iglesia, como la comunidad. Dios no quiere que nosotros estemos en esta situación. Y el tema de la alimentación tiene un impacto brutal sobre la condición de poca sanidad que está padeciendo la humanidad a nivel global. Por eso nosotros necesitamos hablar sobre un tema como este. La salud ya sabemos que es multifactorial. Hay muchos factores que influyen sobre el hecho de que una persona tenga o no salud, pero el tema de la alimentación es un factor preponderante que tiene una influencia demasiado directa sobre la sanidad y el estado de las personas. Por eso tenemos que hablar de este tema. Tenemos que hablar acerca de que las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual. Y como vamos a estar hablando de descomposición, yo me fui a la enciclopedia para buscar una definición de lo que quiere decir en realidad descomposición. Encontré lo siguiente. La descomposición es un proceso común en biología y en química también. En biología, el término descomposición se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de materia. Este proceso es esencial para reciclar o para poder reciclar la materia finita que se encuentra en un bioma. Y fíjese que se habla de materia finita. La materia no es infinita, la materia es finita. Y me parece muy bien que esta definición incluya este concepto porque hace referencia a lo que se conoce como la ley de la conservación de la materia, que es una ley fundamental de las ciencias naturales y que lo que estipula es que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y eso es una gran verdad, porque cuando Dios creó todo lo que existe, cuando creó este planeta, pues puso en él una cantidad finita de materia. Y esa materia en realidad nunca desaparece, sino que constantemente se está cambiando de unas formas en otras. Y para que eso sea posible, en el mundo natural hay una serie de procesos que permiten que esto se lleve a cabo, y entre ellos está el proceso de descomposición tanto del hombre cuando muere, de los animales cuando mueren e incluso de las plantas o los productos de la tierra, pues también se descomponen. Sigamos con nuestra definición de descomposición que encontré en la enciclopedia. Nos sigue diciendo: aunque no hay organismos que se descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición. La ciencia que estudia la descomposición es generalmente referida a la tafonomía, así se llama, tafonomía, que viene de la palabra griega tafos, que significa entierro. Esta es la definición de la palabra descomposición que nos da la enciclopedia. Y necesitamos esa definición porque recordemos que nuestro tema se llama
carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual. Y además recordemos que estamos hablando de esto porque la manera en la que se descomponen unos y otros tiene un impacto brutal sobre la salud de los seres humanos. Vamos a dividir nuestra presentación en dos partes. Primero, vamos a hablar de cómo es el proceso de descomposición que sufren tanto el hombre como los animales una vez que mueren. Y después vamos a referirnos al proceso de descomposición pues que sufren las plantas o los productos del campo. Empecemos con el hombre y los animales. Génesis 3:19 nos habla de lo que el Señor o una sentencia o una maldición que el Señor pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra a causa de la desobediencia, pues cuando él y su mujer decidieron pecar. Y entre muchas cosas que el Señor, Dios el Creador, le dijo a Adán como primer hombre y padre de la humanidad en aquellos tristes momentos, y que está registrado en Génesis capítulo 3, él le dijo la siguiente frase: polvo eres y al polvo volverás. Es bueno notar que hasta aquel momento en realidad no existía la muerte. Recordemos que Adán y Eva podían siempre comer de el árbol, no de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida, que ese árbol de la vida era en realidad sus hojas para inmortalidad pues de las naciones, y ellos se suponía que iban a vivir por siempre. Cuando ellos son expulsados de ese hermoso jardín del Edén, se les corta el acceso a este árbol de la vida. Y en esos momentos, pues, ellos empiezan a sufrir en sus propios cuerpos, en sus propias carnes y en el ecosistema en el cual Dios lo había ubicado, pues los síntomas de la muerte. De diferentes formas empezaron de alguna manera a morir en el momento que ellos desobedecieron. El Señor le dijo bien claro en Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Porque la muerte ya iba a entrar a tomar paso, a tomar posesión, pues lamentablemente, de este planeta. Y durante mucho tiempo me llamó la atención este versículo que asegura polvo eres y al polvo volverás. Porque yo pensaba, ¿y de qué manera el Señor podía implementar este mandato o esta disposición, esta sentencia, esta maldición que Él estableció sobre Adán? ¿Cómo Él iba a hacer que, habiendo sido materia completa, pues se convirtiera sencillamente en polvo? Y escudriñando por aquí, por allá, y orando y pidiéndole al Señor que me ayudara a entender bien todo lo que Él quería decir en ese versículo y la manera en la que ese proceso se iba a cumplimentar, topé con lo que se conoce como la ley de la descomposición. Fíjese, el Señor le había dicho a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y para que eso fuera posible, tendría que darse un proceso concreto, y ese proceso no es más que la descomposición. Por eso la ley de la descomposición es la que ha permitido que todo este planeta no esté lleno de cadáveres de animales, de cadáveres de personas, porque si no existiera esta descomposición, imagínense pues los montones de personas y de animales muertos que estarían acumulados sobre la tierra. Eso era imposible que fuese así. Por lo tanto, el Señor permitió esta ley, que es una ley universal, que es una ley natural y que se llama ley de la descomposición. Y a ellas estamos supeditados no solo los animales y el hombre, sino e incluso las plantas, solo que, como bien dice el título de esta reflexión, las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual. Polvo eres y al polvo volverás. Vamos a ver cómo es que funciona la ley de la descomposición. Pues resulta, amigo que me escucha, que cuando un ser humano muere, de forma natural entra en un proceso de descomposición, más o menos a la media hora después de haber muerto. Y ese proceso hace que el cadáver se convierta en caldo de cultivo de todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, protozoos, etc.
Ellos son en realidad los trabajadores encargados de llevar a cabo ese proceso de descomposición. El reloj del difunto se para una vez que muere, pero sigue funcionando para las bacterias del cuerpo muerto. E insisto, esto pasa lo mismo con los animales que con el hombre. Los microorganismos, tales como bacterias, hongos y otros seres conocidos como eucariotas, aparecen una vez te mueres de una forma tan regular como un reloj. Desde que muere un ser vivo, se coagulan las proteínas y empiezan a producirse las enzimas encargadas de este proceso. Fíjense qué dato más curioso. En 20 horas las bacterias penetran el hígado y pasan al corazón y a otros órganos en menos de 58 horas. Las bacterias anaerobias del intestino, o sea, aquellas que no necesitan de oxígeno para vivir, pueden doblar su número en menos de 10 minutos y ceden su territorio a las bacterias aerobias cuando el estómago cede y se abre. Aerobia, fíjense que viene con el prefijo aero, que significa aire. Son bacterias que necesitan pues de aire, de oxígeno para poder vivir. Como estas sucesiones ecológicas son altamente predecibles, porque siempre el proceso es igual, los microbios funcionan como cronómetros de la descomposición. Ellos están encargados de eso, ellos son los trabajadores que se encargan que esta ley de la descomposición se pueda llevar a cabo en este planeta, como cumplimiento de la sentencia de que el Señor le dio a Adán, de que polvo eres y al polvo volverás. Otro dato curioso. Al tercer día de muerto el animal o el hombre, el recuento de bacterias y gérmenes está en su nivel más alto. La refrigeración o la cocción ralentizan, pero no detienen el proceso. ¿Por qué no lo detienen? Porque es una ley natural, es una ley que Dios creó y no hay tecnología que pueda frenar este proceso natural. Podrá ralentizarlo, pero en realidad no puede ni eliminarlo, ni puede hacer que eternamente pues, se conserven los cuerpos muertos, porque, insisto, forma parte del deseo de Dios para que este planeta no esté lleno de cadáveres tanto de hombres como de animales muertos. La mala noticia es que este proceso natural que empiezan a llevar a cabo todas estas bacterias, hongos y microorganismos que de alguna manera se despiertan, pues empieza a generar lo que se conoce como cadaverinas, indol o escatol, por nombrar solo algunas sustancias. ¿Qué son estas cosas que tienen nombres tan raros? Pues son productos orgánicos de la fermentación pútrida y a ellos se debe el mal olor de los cadáveres de los animales y de los hombres muertos. Es por eso que un ser sin vida, ya sea animal u hombre, empieza sencillamente a tener un mal olor, pues el resultado de la actividad que están realizando dentro de ese cuerpo muerto, pues estos microorganismos y que hace o trae consigo que empiecen a salir pues estas sustancias que dan ese mal olor. En realidad, estas sustancias de las que estamos hablando son muy tóxicas y son liberadas en las carnes muertas y pasan a la sangre. En estos momentos estoy hablando de los animales cuando mueren, estoy refiriéndome concretamente a los animales que suele comer el ser humano. Pues resulta que estas sustancias tóxicas son liberadas en las carnes muertas que normalmente se comen los seres humanos y pasan a la sangre de manera directa cuando éstas se ingieren, provocando, entre otras cosas, gases malolientes, jaquecas, alergias, erupciones, presión alta, cáncer y muchísimos otros males. Vamos a resumir hasta aquí. Estamos hablando de que las carnes y los alimentos de la tierra o los productos de la tierra no se descomponen igual, aunque todos están supeditados pues, o sujetos a este proceso de descomposición natural. El hecho de que no se descompongan igual tiene un impacto brutal sobre la salud de los seres humanos. Estamos hablando que para que
un cadáver, ya sea del hombre o de un animal, se descomponga, para que esta ley se cumpla y se dé cumplimiento al mandato del Señor de que polvo eres y al polvo volverás, pues se ponen en marcha una serie de microorganismos que son los trabajadores que intervienen en ese proceso. Como consecuencia de ese trabajo que forma parte del proceso de descomposición, pues se empiezan a liberar una serie de sustancias, y vuelvo a referirme a los animales que los hombres suelen comer, que son tóxicas para los seres humanos y que traen consigo montones de problemas de salud a las personas. Esas sustancias no se pueden en realidad eliminar ni con la cocción ni con la refrigeración, porque forman parte de un proceso natural. Así que cuando yo me como un animal que por supuesto está muerto, porque nadie se come un animal vivo, pues sencillamente él está lleno de todas estas sustancias, de todos estos microorganismos que están trabajando día y noche en él para poderlo convertir en polvo. Yo creo que por aquí ya vamos a empezar a entender por qué este tema de las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual tiene un impacto brutal sobre la salud de las personas. Amigo que me escucha, me encanta estudiar estos temas porque Dios va abriendo la mente y nos vamos enterando de cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Y es el caso de algo que quiero compartir con ustedes en este preciso momento. En mi libro, Origen y Curación de la Enfermedad, refiriéndome a todo lo que pasa en realidad cuando un ser humano o un animal muere, escribí lo siguiente. En el ámbito científico médico existe un término conocido como pleomorfismo, concepto que hace referencia a la capacidad de las células de transformarse o mutar en función del terreno en el que se encuentran. El pleomorfismo es la evolución o la involución de las células dependiendo de la acidez que les rodea. Hago un punto y aparte aquí. Nuestros cuerpos están constituidos por células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo, ya sea del hombre o de los animales. En realidad, todos estamos formados por millones y millones de células. Nos sigue diciendo la cita. El doctor francés Pierre-Jacques Antoine Benchard, que vivió entre 1816 y 1908, quien era coetáneo de Louis Pasteur, que muchos de nosotros conocemos por la pasteurización de la leche, y el doctor Robert O. Young, comprobaron que en dependencia del medio en el que estaban, por ejemplo, los glóbulos rojos, un tipo de células de la sangre, podían cambiar para bien o para mal. ¿De qué manera? Demostraron que ante un medio ácido, un glóbulo rojo podría transformarse en una bacteria o incluso en un hongo o en una levadura. Sus investigaciones concluyeron que esos microorganismos son producto de la transformación biológica de las células del propio cuerpo. Ambos facultativos demostraron a través de sus investigaciones que en un medio ácido y con poco oxígeno, las células de la sangre involucionan o degeneran, transformándose patológicamente en bacterias, hongos, levaduras, incluso células cancerígenas, mientras que en un medio alcalino y con oxígeno, las células de la sangre evolucionan, convirtiéndose, si es necesario, en cualquier célula de cualquier otro tejido. Dicho en otras palabras, para que se entienda mejor y para que podamos ver la relación que tiene el pleomorfismo con este tema de que las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual y que eso tiene un impacto brutal sobre la salud de los seres humanos. Dicho en otras palabras, contrastaron que cuando la sangre está bien nutrida y oxigenada, ella misma tiene la capacidad de transformarse en cualquier célula que el cuerpo necesite. Es algo asombroso porque significa que todas las células del cuerpo tienen la información necesaria para convertirse en otra cosa, dependiendo del medio en el que estén. E insisto, esto pasa con el hombre, pero también pasa con los animales. El pleomorfismo nos abre la puerta a la comprensión y aquí está la clave
de por qué cuando un ser vivo muere, ya sea animal u hombre, a los pocos días de haber fallecido, todo el organismo se llena de los gusanillos encargados de descomponer el cadáver hasta convertirlo en polvo. Esos gusanillos no vinieron del jardín más cercano, son las propias células transformadas ante la acidez propia de un cuerpo muerto. El pleomorfismo también explica la razón que lleva a una célula que en principio era buena a convertirse en una cancerígena, o sea, en una serie célula, involucionada y mala. La alcalinidad o la acidez del cuerpo es la clave de la salud y de la enfermedad. Y en realidad un cuerpo muerto, ya sea de un animal o de un hombre, es la máxima expresión de acidez que puede existir en dicho cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo se muere porque está extremadamente ácido y esa acidez ha expulsado las células, ha expulsado el oxígeno de las células. Cuando expulsa el oxígeno, en realidad esas células empiezan a mutarse, empiezan a cambiar y pueden llegar a convertirse en los gusanillos que forman parte del proceso de descomposición de las carnes, pero que no está presente cuando se descomponen las frutas o las verduras, porque las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual. Les sigo dando pistas. Ustedes van a poder entender por qué este tema es tan importante. Porque eso quiere decir que si esto es una ley natural y el pleomorfismo forma parte de este proceso, cuando un animal se muere, ya sea un pollo, ya sea un pavo, ya sea un salmón, o sea un pedazo de vaca, cuando se muere, pues entra en él automáticamente a accionarse todo este proceso de descomposición que es una ley natural y que ni la refrigeración ni la cocción puede detener. Su cuerpo es privado de oxígeno y está absolutamente ácido y sus células empiezan a convertirse en unas u otras cosas, incluyendo los gusanitos que están ahí y que cuando yo me como esa carne, sencillamente por más que la cocine, me lo voy a comer junto con el bistec. Yo creo que esto puede darle a usted una pista de por qué es tan importante entender que las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual, porque insisto, vamos a ver que esto no pasa con las verduras, que esto no pasa con los productos de la tierra. Por eso fue el alimento que Dios dio. Dios sabía lo que estaba haciendo. Jamás fue el plan de Dios que nosotros comiéramos cadáveres de animales muertos, porque el Señor sabía que eso tarde o temprano nos iba a perjudicar grandemente, porque este proceso de descomposición llena a ese cadáver de una serie de sustancias que son absolutamente dañinas para los seres humanos, para los organismo humano. Así que cuando yo me como estos trozos de carne, y insisto, da igual de qué color sea la carne, ya sea carnes marinas, carnes blancas como las aves o carnes rojas, pues yo me voy a estar, por decirlo de alguna manera, autoenvenenando con todas esas sustancias que son tóxicas y que forman parte de un proceso que ni la más moderna tecnología pues puede sencillamente detener. También en mi libro Origen y Curación de la Enfermedad, profundizando en este tema, escribí otro pasaje que también creo que es importante que yo comparta con ustedes. El desequilibrio ácido es perfectamente natural solo cuando estamos muertos. O sea, un cuerpo muerto, ya sea de animal o de planta, es un cuerpo ácido, es un cuerpo además que no tiene oxígeno y que trae lugar o trae consigo la posibilidad de la mutación de todas esas células en esos microorganismos que van a formar parte del proceso de descomposición. ¿Qué significa esto? Si el oxígeno es el mayor alcalinizante que tenemos, cuando nos morimos, automáticamente nos volvemos ácidos. Cuando dejamos de respirar, los niveles de oxígeno descienden generando un entorno sin oxígeno, o sea, anaeróbico. En este ambiente empiezan a proliferar los microorganismos que realizan el trabajo de descomposición del cadáver, como ya lo había comentado. El ácido es lo que hace, o la acidez, es lo que hace que el cuerpo sin vida se descomponga o se pudra.
Cuando morimos, son los microorganismos los que se encargan de las pompas fúnebres. Trabajan incansablemente hasta que el cadáver queda reducido a polvo, porque ellos son los trabajadores que Dios ha designado para que se cumpla la máxima de polvo eres y, en polvo te convertirás a través del cumplimiento pues de la ley de la descomposición de los cuerpos muertos. Como afirma el pleomorfismo, las células en un medio anaeróbico empiezan a transformarse hasta que se convierten en gusanos. Anaeróbico quiere decir sin oxígeno. Los gusanos no vienen de afuera, es el propio organismo el que desde adentro hace esto, porque está diseñado para esto, para ello. En fin, como afirma el refrán, de la ceniza a la ceniza y el polvo al polvo. Es una ley natural, es una ley universal, es una ley divina, es una ley que no se puede violar, es una ley que hace que cuando yo me coma un pedazo de carne del color que sea, un pedazo de pescado, un pedazo de pollo, sencillamente me lo estoy comiendo con todos esos microorganismos. Hay algunos de ellos que el fuego puede matar, hay muchos de ellos que no, porque contra las leyes naturales establecidas por Dios, el hombre no puede ir, no se puede burlar de esas leyes. Si el Señor estableció esto va a ser así, por más que la cocinemos, por más que la refrigeremos, en realidad esa ley va a tener un cumplimiento, se va a cumplimentar, porque ha sido el deseo del Señor que sea de esta manera. Además lo ha hecho sabiamente porque, insisto, si la ley de la descomposición de cadáveres no existiera, pues sencillamente nuestra tierra, nuestro planeta estaría amontonado, pues imagínense, con el cadáver hasta del primer hombre que murió, el cadáver de Caín estaría sobre el planeta, hasta el último, el cadáver de todos los animales que han muerto estarían aquí si la ley de la descomposición no existiera. Así que el Señor sabía lo que estaba haciendo y nunca fue plan de Dios que nosotros nos alimentáramos de animales muertos, porque entre otras cosas íbamos a estar incorporando en nuestro sistema todas estas toxinas, todos estos microorganismos que son sus trabajadores y que están ahí cumpliendo una función ecológica y que sencillamente cuando salen de su medio y entran donde no tienen que estar, que es en el cuerpo humano, pues crean montones de problemas porque son microorganismos que en realidad están ahí para descomponer el cadáver. Quiero que ustedes miren esta foto y la miren detenidamente. Proceso de descomposición de hombres y animales una vez muertos. Esto por supuesto lo vemos en los animales, pero no lo vemos en el hombre porque por ley, pues cuando un ser humano muere, pues hay que enterrarlo para evitar precisamente pues este tipo de cosas que además son bien desagradables. Pero fíjense, en este caso un cerdito, pobre cerdito, murió. Fíjense que está dividido el proceso de descomposición en 5 etapas. Eso pasa con los animales, insisto, y también pasa con el hombre. Y literalmente así se cumple. Fíjense esa primera fotografía, dice el número 1, el cerdito acabado de morir. Y fíjense en la última, que ya literalmente es polvo. Ya lo que queda es nada. Hasta esos huesos con el tiempo, poco a poco, también se van a convertir en polvo. Vamos a leer lo que dice aquí, porque esto es bien interesante. Recordemos que la reflexión de hoy se llama carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual y que estamos hablando de esto porque esta situación tiene un impacto brutal, un impacto directo, un impacto muy fuerte sobre la salud de los seres humanos. Un cadáver en su descomposición pasa por 5 etapas como consecuencia del avance del reloj microbiano de la descomposición, el cual no deja de marcar las horas para poder darle cumplimiento a su misión, que es la de descomponer el cuerpo muerto. Recordemos que en la primera parte de la presentación estamos hablando de la descomposición tanto del hombre como de los animales. Después hablaremos de los productos de la tierra. Lo primero que ocurre cuando una persona o animal se muere es que su sistema inmune deja de funcionar. Y en ese momento las bacterias comienzan a invadir nuevos territorios. No solo las nuestras, sino las bacterias del medio ambiente, así como los hongos y los gusanos microscópicos, comienzan a invadir el cadáver. A esta etapa se le llama etapa fresca. La segunda etapa se llama etapa mórbida.
que es cuando las bacterias intestinales aumentan y colonizan toda la cavidad intestinal y sus gases producen hinchazón. Por eso al segundo día, más o menos, o al tercer, cuarto día de haber muerto un animal, pues lo vemos que está inflamado. Es los gases que produce pues el trabajo de estas bacterias que Dios destinó para que trabajen descomponiendo el cadáver, para dar cumplimiento a la máxima de que polvo eres y al polvo volverás. Las bacterias del medio ambiente, así como los hongos y los gusanos microscópicos, comienzan a invadir el cadáver. A esta etapa se le llama etapa fresca. La segunda etapa se llama etapa mórbida, que es cuando las bacterias intestinales aumentan y colonizan toda la cavidad intestinal y sus gases producen hinchazón, como ya habíamos comentado. La tercera etapa es cuando la cavidad abdominal revienta y las bacterias anaerobias, aquellas que viven en ausencia del oxígeno, son sustituidas por bacterias aerobias. La cuarta etapa es cuando la descomposición de los tejidos blandos está muy avanzada y solo se distinguen los huesos, los cartílagos y el pelo, como vemos en la foto número 4. Y por último, en la foto número 5 está la última etapa, que es la etapa seca, que es cuando solo se observa el esqueleto. Es una ley natural, la ley de la descomposición que Dios estableció para que este planeta no estuviese lleno de cadáveres. Nunca fue plan de Dios tener que crear una ley de la descomposición, aunque supongo que él siempre tuvo previsto un plan B, porque sabía perfectamente que el hombre iba a pecar. Esto no hacía falta antes, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían felices en el jardín del Edén porque habían decidido obedecer y no habían pecado. En el momento que la muerte entra a este mundo como consecuencia de la desobediencia de la primera pareja, pues sencillamente se tuvo que poner en marcha esta ley para que, insisto, nuestro planeta no esté lleno de cadáveres tanto de animales como de hombres muertos. Esta ley se cumple en 5 etapas en el caso de los animales y del hombre, pero en el caso de las plantas es bien diferente, no tiene nada que ver con este proceso. Fíjense, les traigo aquí otro dato interesantísimo que lo he extraído de un libro que se llama Medicina Naturista de Urgencia, de Barcelona, España. Fue escrito en 1973, pero los datos son actuales, o sea, siguen estando vigentes. Y es una gráfica que habla del crecimiento de microorganismos en la carne después de 20 horas de la muerte. Recordemos en una de las primeras diapositivas que dijimos que al tercer día de muerto el animal, el recuento de microorganismos es grandísimo, pero fíjese que ya a las 20 horas o después de las 20 horas, mire en realidad lo que pasa. Y allí en un principio estábamos hablando de animales muertos que nadie ha cocinado, que nadie ha procesado, que sencillamente están ahí tendidos muertos. Pero aún con los productos que se cuecen, que pasan por procesos de cocción, fíjense el recuento de bacterias al nivel que está. Por eso les comentaba también al inicio que no hay nada que como seres humanos nosotros podamos hacer para ir en contra de las leyes naturales que el Señor ha establecido. Aquí se están hablando de salchichas, de chuletas, de asado de buey, de jamón ahumado y de cerdo cocido. Fíjense el recuento de bacterias que tienen. La primera, o sea, la segunda columna o la tercera columna, porque la segunda habla del producto en sí, la tercera habla del número de bacterias en el animal recién muerto y la cuarta y última del número de bacterias en el animal 20 horas después. Fíjense, recién muerto el animal tiene 120 millones de bacterias. Estos fueron los resultados de esta investigación que se recogió en el libro Medicina Naturista de Urgencia. Pero ya después de más de 20 horas, esas salchichas que se supone que están hasta cocidas, ya tenía 490 millones de bacterias. Porque, insisto, la cocción no puede burlarse de las leyes de Dios. Cuando nosotros ingerimos animales muertos, nos los comemos, aunque sea en forma de salchicha, de chulete o de un bistec de pescado, pues nos estamos comiendo esas carnes que en realidad no son más
que tejido muerto, que células muertas, con los microorganismos que están formando parte de ellos en esos momentos, porque están trabajando en el proceso de descomposición del cadáver. Puede que usted no vea los microorganismos, puede que algunos de ellos los vean, no creo que nadie que vea estos bichitos se los coma, pero lo que sí yo les puedo asegurar es que están ahí, porque Dios los puso ahí. Dios ha permitido que estén ahí para descomponer los cadáveres. Por lo tanto, usted puede hacerse un bistec y por más que usted lo cueza, usted se va a comer microorganismos vivos que son capaces de resistir el calor junto con ese bistec. Y en última instancia, aquellos que no estén vivos, pues se los va a comer también cocinado, porque cuando usted cocina el bistec, pues también está cocinando pues todos esos animalitos que están dentro de ellos, aunque usted no lo vea. Y por más bonito que sea el plato en el que se ponga ese bistec, con servilletas, con copas de lujo, pues se está comiendo en realidad un bistec lleno de microorganismos que forman parte de la putrefacción. Sinceramente les digo, amigo que me escucha, cuando yo tomé conciencia de estas cosas, porque yo también era amante de las carnes, yo conozco este mensaje hace unos 13 años, pues yo dije, Señor, ayúdame, yo no quiero nunca más comer esto, porque es tremendo tomar conciencia en realidad de lo que estamos comiendo. Es de entender por qué nunca fue el plan de Dios que los seres humanos comieran animales muertos. Lo muerto solo trae muerte. Lo único que nos da vida es comer alimentos vivos, alimentos de la tierra, llenos de colores, de olores, de textura, alimentos que están enriquecidos con vitaminas, con minerales, con fitoquímicos, con enzimas, que son los que hacen que nuestro cuerpo se mantenga alcalino, que esté hidratado, que no haya tantas toxinas dentro de nosotros y que nos mantengamos sanos y con vida. Fíjense, por ejemplo, en el caso del cerdo. Se sabe perfectamente que es un animal inmundo. El cerdo acabado de morir, el pobre cerdo tiene en su recuento bacterial 635 millones de bacterias tiene él. Pero cuando ya han pasado 20 horas, fíjense cómo siguen creciendo, es que es normal, las bacterias van a más, no a menos. 750 millones tiene. Pues amigo que me escucha, estas cifras son alarmantes y deberíamos tenerlas en cuenta no solo cuando nosotros decidimos comernos una chuleta, que en el caso de acabado de morir el animal son 560 millones de bacterias, pero cuando han pasado más de 20 horas ya tiene 840 millones. Deberíamos tomar en cuenta este tipo de información no solo para no comerlas nosotros, sino para no atrevernos a poner delante de nuestros hijos este tipo de alimento que es como ponerle un pedazo de muerte literalmente en un plato, porque les va a traer enfermedad. Más tarde o más temprano les va a enfermar. Nuestro cuerpo tiene una capacidad tremenda de resistir. Dios nos ha hecho realmente fuertes y eso lo podemos comprobar porque aún con todos los abusos que nosotros le infringimos a nuestra estructura, pasa tiempo para que surja la enfermedad. Pero teniendo en cuenta que vivimos en un planeta que cada vez está contaminado y que nuestros mismos cuerpos están cada vez más débiles como consecuencia del pecado y de que de generación en generación la estructura o la genética que heredamos de nuestros antecesores es cada vez más debilitada, pues nosotros no deberíamos forzar de esta manera nuestro sistema inmune tratando o poniendo dentro de él una serie de sustancias que son altamente tóxicas para nosotros como seres humanos, porque tarde o temprano nos vamos a enfermar. Sandra Patrone, médico y exdirectora del Departamento de Salud y Temperancia de la Unión Adventista Española, en una entrevista que recogí hace unos cuantos años, ella dijo lo siguiente con relación a este punto que estamos mirando. Desde que muere el animal, se coagulan las proteínas y empiezan a producirse las enzimas que van a producir la putrefacción. Prácticamente a la media hora de haber muerto el animal, empieza el proceso de putrefacción. El sistema inmunológico de los consumidores de este tipo de carne tiene que luchar contra eso. Imagínense, el sistema inmune se pone en alerta y dice, Dios mío, tengo que defender este cuerpo de toda esta invasión de toxina que ha entrado.
Con la cocción no se mueren todos los virus, bacterias y gérmenes que tiene la carne. Hay estudios que se hicieron en Estados Unidos que me llaman la atención. En un restaurante donde se sirve una carne de muy buena calidad, se hizo un análisis desde que se sacaba la carne de la cacerola o del horno y se medía la cantidad de bacterias que ésta tenía por centímetro cuadrado. Se comprobó, y ojo al dato, que al llegar a la mesa prácticamente se había reproducido al doble. O sea, durante la caminata que hacía el camarero desde la cocina hasta la mesa, prácticamente se había reproducido al doble, se había duplicado el recuento bacterial que había en ese trozo de carne llamado de máxima calidad. Habían ciertos alimentos, como por ejemplo las salchichas, que se reproducían estas bacterias, virus y gérmenes más rápido. Así que tiene mucho que ver que nuestro sistema inmunológico también luche contra esas sustancias derivadas del proceso natural de putrefacción que estamos incorporando en nuestro cuerpo. Amigo que me escucha, en los tiempos que estamos viviendo es suicida tratar o incorporar carnes muertas en nuestro organismo. Los animales están enfermos, nuestra estructura y genética está debilitada y encima el medio ambiente en el que vivimos está cada vez más contaminado. Por lo tanto, yo estoy forzando sobremanera a mi sistema inmune a defenderme contra montones de microorganismos que no tendría yo ninguna necesidad de que entraran a mí y que sencillamente más tarde o más temprano me van a enfermar y van a agotar tanto mi sistema inmune que en realidad cuando yo necesite de ese ejército defensivo que Dios ha puesto dentro de mí para que me defienda de todas las agresiones externas, pues no va a funcionar porque va a estar agotado de haber tenido que luchar día tras día contra todas las toxinas que yo he incorporado a mi cuerpo a través de cada Kentucky Fried Chicken que me he comido, de cada hamburguesa de McDonald's que me he comido, de cada bistec, de cada nugget que me he comido, de cada pedazo de pollo, pedazo de pavo, pedazo de bistec que me he comido. El sistema va a estar agotado y no va a poder hacer su función. Y eso explica por qué las listas de los hospitales siempre están abarrotadas, las listas de espera. Eso explica por qué los hospitales siempre están llenos. Eso explica por qué emergencias siempre están llenos. Eso explica por qué usted tiene que esperar tanto tiempo para que le den un turno médico. Porque las personas desconocen estas verdades que son fundamentales, que son leyes naturales. Y eso está enfermando a grandes y a pequeños. Recordemos que la reflexión de hoy se llama carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual. E insisto, los productos de la tierra no se llenan de estos gusanos, no se llenan de todos estos elementos que forman parte de la descomposición natural tanto del hombre como de los animales. Se descomponen, pero de otra manera, digamos, por decirlo de alguna forma, pues más benévolas. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes que empiezan a proliferar en un animal muerto de los que suelen comerse los humanos? Pues por ejemplo la salmonela, por eso de vez en cuando oímos que las carnes en los mercados, hace poco aquí en Estados Unidos, estamos en el 2018, octubre del 2018, pues salió una noticia que habían retirado de los mercados millones y millones de libras de carnes. ¿Por qué? Porque estaban contaminadas por la salmonela. ¿Usted cree que en un país como este, los Estados Unidos, que se supone que es el país más avanzado del planeta, no va a tener tecnología suficiente, hablando de refrigeración, para tener esas carnes bien refrigeradas? Por supuesto que estaban refrigeradas, pero vuelvo a decir, nadie se puede burlar de las leyes naturales que Dios ha creado. Y de vez en cuando, pues estas le juegan una mala pasada al hombre. Y esas carnes contaminadas en esta ocasión, gracias a Dios que las pudieron retirar a tiempo. Pero ¿cuántas veces no hemos oído incluso de niños que se han muerto después de haberse comido una hamburguesa? Porque sencillamente está contaminada con estos microorganismos que forman parte de la putrefacción. Yo le invito a que usted investigue por usted mismo esta información que yo estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy y que no se atreva, por favor, a ni usted a comer ni a darle a sus seres queridos pues carnes de animales muertos de ningún tipo ni de ninguna forma, porque eso más tarde o más temprano les va a enfermar.
No solo salmonela, sino también listeria, entre otras. Son las bacterias que con más asiduidad pues forman parte de todo este proceso de descomposición. Y yo les dejo como tarea a ustedes que investiguen, lo pueden hacer en Google, por ejemplo, todos los problemas de salud que pueden traer bacterias como estas y que incorporamos a nuestro organismo debido al consumo de carnes de animales muertos, sean del color que sea, carnes rojas, carnes blancas como las aves o carnes marinas como los pescados y los crustáceos. En este momento yo quiero compartir con ustedes un vídeo muy cortito. Solo dura 30 segundos. Yo quiero por favor que ustedes observen bien. Como dura tan poco, aunque ustedes pueden después pausar el vídeo, rebobinarlo y volverlo a ver, yo quiero tomarme la libertad de hacerle algunos señalamientos antes de que usted lo visualice para que se pueda fijar en ello. ¿Qué van ustedes a ver en este vídeo? Pues una comparación que demuestra que las carnes y los alimentos de la tierra no se descomponen igual. Se pusieron, es un experimento que se hizo, se pusieron en las mismas condiciones, en el mismo lugar, a la misma hora, a la misma temperatura, pues en un plato una manzana, que es un producto de la tierra, y en el otro plato, pues un pedazo de carne roja y un muslo de pollo. Y se ve como van pasando las horas, como van pasando el tiempo, el proceso de descomposición que tiene lugar, pues en esa manzana que es una representación del producto de la tierra y en ese pedazo de carnes rojas y de carnes blancas, como es el caso de el muslo de pollo, como una representación de la descomposición que sufren los productos de origen animal y que también pasa en el hombre. Fíjense muy bien lo que pasa con la manzana y fíjense muy bien lo que pasa con el pedazo de pollo y con el pedazo de carne roja. Disfrutemos del vídeo y en unos momentos nos reencontraremos. ¿Han visto ustedes ese vídeo? ¿Se fijaron lo que pasó, cómo se descompone una manzana y cómo con el paso de los días empiezan a salir gusanillos de las mismas entrañas, tanto de la carne roja como de la carne blanca de las aves? Fíjense que les comenté que se pusieron las muestras en un medio controlado, en un medio en el que no tenían acceso ni a gusanos de afuera, ni a moscas, a la misma temperatura, a la misma hora, en las mismas condiciones. Fíjense que no salió ningún gusano de una manzana, pero cómo empezaron a salir de las mismas entrañas de los, del pedazo de pollo que estaba muerto y del pedazo de carne, de los, el típico pedazo de carne del cual se puede hacer un bistec, pues montones de gusanillos que se estaban pues comiendo todo ese, todos esos, ese tejido, se lo están comiendo porque esa es su función ecológica, la que tienen, descomponer pues toda esa materia. El tema de hoy se titula Carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual. Amigo que me escuche, es importante que usted comprenda que estas diferencias en cuanto a la descomposición de estos productos muestran o nos ayudan a entender por qué Dios no quiso nunca o no fue nunca su plan que nosotros comiéramos animales muertos de ninguna clase. Los animales muertos que han empezado a formar parte de la alimentación del hombre en realidad son un plan B que fue permitido para acortar la longevidad, para acortar la existencia pecaminosa del hombre en este planeta. Ustedes pueden ver en este su canal Salud a la Carta un vídeo completo, dura casi 2 horas, que dice o que se llama Si la carne es tan mala, ¿por qué Dios permitió comerla? Ahí usted puede encontrar muchísima información con respecto a todo esto que estamos tratando, pero en más profundidad, para que podamos entender que nosotros necesitamos abandonar el consumo de todo tipo de productos de origen animal, porque eso va a acarrear serias dificultades en la salud, pues de todo nuestro sistema.
En mi libro, Aprenda a comer sin morir en el intento, haciendo una especie de resumen con respecto al tema que nos ha ocupado en esta reflexión y que, insisto, se titula Carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual, yo escribí como sigue. Las frutas y las verduras no se descomponen igual que la carne. ¿Por qué? Pues porque los productos de la tierra no son seres vivos tal y como entendemos este concepto cuando nos referimos al reino animal. Aunque están vivos, lo están de otra manera. Ellos no tienen sangre y es en la sangre donde está la vida. Los productos de la tierra dados por Dios para descomponerse no se llenan de los gusanos frutos del proceso de acidificación que surge después de la muerte y que hace que las células del cuerpo de los animales y del hombre muten y se conviertan en los animalillos encargados del proceso de descomposición del cadáver. Si usted ve gusanillos en una manzana o en cualquier fruto de la tierra, no es porque sus células se han transformado en ellos, sino porque han sido contaminados con insectos u otros animalillos que dejan sus huevecillos, haciendo que estos gusanillos comiencen a aparecer. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, hay una diferencia abismal entre la forma en la que se descomponen las carnes y la forma en la que se descomponen frutas, verduras, o sea, los productos de la tierra. Y eso debería ser evidencia suficiente para que nosotros comprendamos que nunca ha sido el plan de Dios que los humanos nos alimentemos de células muertas, de tejidos muertos. Lo muerto solo trae muerte. Solo lo vivo puede darle vida a nuestras células. Yo termino la reflexión de hoy con este pensamiento que dejó un médico norteamericano contemporáneo que se llama Edward Nelson. Y él dijo algo que me parece muy sabio y que yo creo que todos deberíamos aplicar a nuestras vidas. Si quieres estar fuerte como un buey, come lo que come el buey, pero no te comas al buey. Porque si te comes al buey, te vas a comer al buey, a todos los microorganismos que forman parte de la descomposición del buey y vas a terminar con serios problemas de salud. Dios es bueno y yo le alabo por toda la luz que Él nos manda para que nosotros no estemos en tinieblas, para que nosotros no estemos en sufrimiento. Dios no nos va a obligar a tomar decisiones. Nos ha dado a todos libertad de pensamiento. Pero yo creo que lo más sabio es sencillamente acogernos a sus recomendaciones. Cuando alguien se enferma, no solamente sufre esa persona, sino todo su entorno. Y Dios permita que ni usted ni yo formemos parte de esas estadísticas que hacen que el 90% de las oraciones que se pidan cada semana dentro de la iglesia sean por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Yo espero y deseo que esta reflexión de hoy, que insisto, se ha titulado Carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual y que le hemos compartido para que comprendamos el impacto tan tremendo que esto tiene sobre nuestra salud, pues que haya sido de bendición para usted como lo ha sido para mí y para los míos. Y espero y deseo que muy pronto podamos encontrarnos en un próximo vídeo. Y hasta que esto suceda, también deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta pronto. Nos vemos si el Señor lo permite. Hasta luego.